Bueno, hoy me he quedado con Rosa Pulido Valero. Estoy colocando esto por la luz y esas cosas para que no se me vean las sombras y se me vea la cara. Hoy he quedado con Rosa Pulido Valero. Supongo que la conocéis. Ella ha escrito: Hola Rosa. Fíjate, voy a decirle ya que entre y hablamos directamente. Aquí. ¿Por qué no me dice ahora? Este momento de los directos. Hola Rosa. Hola, Linda. ¿Qué tal? Muy bien. Estaba aquí colocando esto para que se vea bien la cara, que me dé la luz, estas cosas que me enseñó mi amiga Marta Hijado y que a mí no me salen bien porque yo sigo viendo sombras, pero bueno, da igual. Yo estaba viendo y era como, ay, la luz por dónde entra, ay, la lámpara. Bueno, esto es lo que hay y ya está. Ya está. Cada cual lo suyo. Ah, mira, así se parece que he corrido la silla y parece que se ve mejor. Bueno, pues estaba contando que hoy teníamos directo tú y yo, que además llevábamos tiempo hablando de hacerlo, que yo tenía muchas ganas. Que, y bueno, yo tenía pensado contar que cómo te descubrí, porque es de estas cosas maravillosas que hacen las redes sociales. Hacen otras cosas que no son tan maravillosas, pero hacen algunas muy chulas, como enseñarte a gente interesante. Mm. Y, y, y entonces de pronto empecé a recibir, vi que había una mujer que había escrito un libro y que el libro se llamaba, al principio de leerlo decía, ¿pero qué pone? Cuando leía la portada. Y entonces digo, no, ¿pone parir o pone partir? Pone. Y entonces cuando dije, joder, es que pone partir, es que pone parir, partir, pone las dos cosas a la vez. Y dije, bueno, hay que darle a seguir, darle a seguir. Y ya solo con el título del libro yo no necesitaba saber mucho más para saber que ahí tenía que quedarme. Porque me parece, bueno, que diste en el clavo, en el clavo Mm. completamente. Pues nos costó Y mucho, ¿eh? O sea, me costó mucho el título, así que gracias por decirlo. pues ahora que ya está ideado, escrito y creado, parece como muy natural, muy fácil. Mm. Sí, sí, pero llevo tiempo. Llevo muchísimo tiempo el título, sí. Mm. Y bueno, a partir de ahí hubo un momento en que dije, voy a escribirle a Rosa a ver si le apetece hacer un directo. Y aceptaste. Y luego Mm. surgió y se pospuso un poco, pero aquí estamos hoy. Así que muchas Aquí gracias. está. Pues yo tengo que contarte, claro, porque estas cosas son las que nos decimos cuando nos empezamos así a interaccionar más, aparte de los mensajes. Que a mí me llamó mucho tu atención tu página, porque yo doy clase en psicología, pero hace 2 o 3 años empecé a llevar trabajos de fin de grado de trabajo social. Y claro, al principio era como, pues, ¿qué les propongo? Pues el tema que he trabajado siempre, pues violencia escolar, acoso escolar, que son los temas en los que yo me manejo mejor. Y de repente fue como, ostras, la misma sensación que he tenido con psicología, de es que no han visto nada, no vemos nada en la carrera de perinatal. Digo, en trabajo social yo creo que tampoco. Entonces empecé a mirar el programa y dije, ostras, yo creo que a alguno de los estudiantes les va a gustar este tema, a otros no tanto. Pero sí que la experiencia es que hay muchas alumnas que están muy agradecidas de que se les hable de este tema de trabajo social perinatal o la parte de perinatal en trabajo social que está tan poco visto. Entonces, claro, yo cuando vi tu página como una trabajadora social especializada en perinatal, esto es maravilloso. Así que bueno, pues es muy bonito habernos encontrado, la verdad. Es que lo que dices tú, que esto es lo bonito de las redes, que no te lo esperas. Exactamente. Así también fui encontrando yo otras trabajadoras sociales perinatales y dije, vale, no soy un claro, hay más mujeres por ahí que, 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 han, que además yo creo que muchas hemos descubierto esta rama, esta forma de esta área de trabajo a raíz de vivirlo y de Sí. decir, jolines, ¿cuánto podemos hacer aquí? Mm. Yo Que fue fue un poco el cuánto podemos hacer aquí y también pero ¿cómo puede ser que no se haya dado más peso en la psicología a esto? O sea, estamos hablando del nacimiento, estamos hablando del momento más importante en la vida de un ser que es la llegada a este mundo y cómo puede ser que este área no aparezca en los planes de estudio. Sí, sí, sí. sí.
Ni tampoco en cuando se trabaja en puericultura, tampoco es tan conocido el efecto que tiene el nacimiento en las propias criaturas. O sea, claro, yo lo llevo desde la perspectiva de nosotros, pero en las criaturas tiene un efecto brutal. Sí, Y sí, sí. tampoco, sí que hay personas que se dedican a ese estudio, pero no es algo que esté generalizado el saber sobre una y otra. Sí. Bueno, aquí Mucho estamos por nosotros hacer. para reivindicarlo, mucho por hacer, aquí estamos. ¿Y cómo elegiste al final el título? ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, el título me costó mucho porque el libro, tú que lo has leído ya lo habrás visto, para mí es como dos viajes, ¿no? Es o el viaje de ida y de vuelta, que lo llamo así. Porque en principio iba a escribir sobre la experiencia mía con el embarazo y el parto. Y entonces cuando ya llevaba como unas 100 páginas, era como yo creo que para ser el primer libro ya está bien, aquí lo dejo. Pero luego me di cuenta de, pues por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De cómo yo como psicóloga, como profesora de psicología, cómo podría ser que no hubiera oído hablar de psicología perinatal y no tuviera los conocimientos que he adquirido siendo madre. Entonces surgió la necesidad de escribir la segunda parte del libro. Entonces, cuando ya estaba todo completo, a la hora de buscar el título era complejo porque me salían títulos que tenían que ver con esa parte del embarazo y el parto, me salían títulos que tenían que ver con esta parte más reivindicativa de, pero bueno, ¿esto qué es socialmente qué ha pasado con este tema? Y era imposible encontrarlo, o sea, me costaba muchísimo. Y con la editora del libro, con Coquis del Río, me dijo, vamos a tener una entrevista y en una hora ponemos el título. Y le dije, pues pon una vela o alguna virgen porque llevo meses y en una hora lo veo muy complicado. Y fue tal cual, porque ella tiene una habilidad muy buena para hacer preguntas, ¿no? Entonces me decía algo así como cuál era el mensaje del libro, qué quería decir el libro, y entonces me salió viene a decir que nos rompamos, ¿no? Que hay que partirse literalmente para salir de donde estamos como mujeres, como sociedad, o sea, como que es necesario ese rebajarse. Y enseguida fue como, es que es parir, partir, porque de repente eran tantas metáforas, ¿no? Era el romperse, era el bebé que sale de ti, parte de tu cuerpo para iniciar una nueva vida. De repente era un viaje, un barco zarpando, bueno, de repente era como verlo clarísimo y efectivamente lo clavó en una hora, teníamos el título. Y muy contenta con él, la verdad que me gusta mucho. Y ese momento del parto, además, en el que sientes que te partes. A niños, Literal. o sea, es que ahí hay un momento en el parto fisiológico en el que da mucho miedo esa vulnerabilidad a dejarte ir de verdad y a todos los niveles, no solo al físico. Sí, sí, literalmente es como romperse. Yo no sé a quién se le ha oído, ¿no? Pero es como de, hasta entonces habéis sido uno, tú y tu bebé, y es que tienes que romper literalmente para que salga y inicie su camino. Entonces, bueno, sí, al final es una metáfora para muchos Exacto. momentos del parto. Sí. Hay una cosa que cuando me iba leyendo tu libro, que tú repites, sobre todo en la primera parte, mucho, y con lo que me sentía identificada, ya no solo en relación al embarazo, sobre todo al parto, sino en relación a muchos momentos de mi vida. Salir de ser la niña buena, salir de ser la que lo hace todo bien, salir de bien en relación a cómo miran los demás, no en relación a mirarte tú a ver cómo lo quieres tú, sino a lo que se espera. Y cómo nos cuesta salir de eso y tanto en el momento del embarazo y de cara al parto, delante del personal sanitario, pero también delante del resto de la sociedad. Y cómo eso lo va repitiendo en el libro, había muchos momentos que yo decía, joder, es que esto, muchas mujeres, yo misma lo he vivido, pero muchas mujeres de las que atiendo también están en es que no quiero molestar, no quiero... Sí, Y a yo mí creo que esa parte me parece que si muchas mujeres la leyeran y pudieran hacer la conexión que tú haces, les facilitaría el cómo vivir, se sentirían identificadas y podrían valorar cómo hacerlo de otra manera. claro, para mí esa fue una de las necesidades de escribir el libro. O sea, me costó mucho decidirme, me costó exponerme tanto al final, porque es hablar muy en primera persona de cómo yo lo viví, cómo yo me sentí. Pero yo hubiera agradecido haber leído algo así. O sea, yo creo que no me habría sentido extraña y habría entendido cosas que me ha costado ponerles nombre, ¿no? Porque ahora en el libro lo cuento muy fluido, pero escribirlo me llevó tiempo y lo escribí cuando mi hijo ya tenía 2 años. O sea, ya habían pasado 2 años del embarazo y el parto cuando empecé como a ponerle más nombre a las cosas. Y yo recuerdo perfectamente esa sensación de salir de las revisiones llorando, ¿no? Y diciendo, pero si no me pasa nada, si no estoy mal, porque siento
que he hecho algo mal porque he cogido algo más de peso cuando estaba delgadísima, o sea, no tenía ningún problema y me iba llorando y claro, la sensación era como, ¿por qué no las he contestado? O sea, ¿por qué no las he dicho, me estáis haciendo sentir mal? No, era como, no, me tenía que callar e irme a casa sin poder decir nada. Y para mí fue como un, ostras, aquí hay algo, ¿no? Cuando pensé, si esto me pasa estando embarazada, o sea, si yo salgo de la consulta llorando porque creo que he hecho algo mal, cuando me estoy cuidando físicamente y emocionalmente muchísimo, que yo sentí que va a pasar en el parto. Si me van a hacer, o sea, si yo en algún momento, ahí no había leído casi nada, muy poco de parto, y no sabía absolutamente nada de lo que sea ahora, o sea, quiero decir, no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero ahí sí tuve la claridad de si me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo que no digo cosas por miedo a la reacción de la otra persona, porque creo que él tiene la razón y yo no, y en realidad el bebé está dentro de mí, en el parto no va a ser fácil. O sea, fue como ver claro esta sumisión, o sea, esta sumisión, no sé qué palabra usar, bueno, la has dicho tú, esta buena. Tú de someterte a lo que considera en ese momento autoridad. Sí, es el no voy a contestar, no voy a dar señales ni siquiera a veces ni de que no estoy entendiendo lo que me está diciendo. O sea, me está diciendo algo, yo callo, no digo nada y ya. Entonces ahí fue cuando entendí esto en el parto. Si me acompañan así, si me van a tratar así, yo voy a tener dificultades en el parto. Claro. Y luego ya hilarlo con el resto de mi vida. Fue como, pero bueno, es que esto ha sido un patrón generalizado, ¿no? Tú estudias, saca buenas notas, no protestes, no digas nada al profesor. O sea, fue como caer en la cuenta de cómo mi identidad de mujer tenía que ver con esa expectativa de no se contesta. Tú no contestes, tú pase lo que pase, cállate y no digas nada. Y fue brutal. Fue brutal Claro. darme cuenta. Y da miedo salir de ese rol, porque en esta forma de funcionar, más o menos hemos sido funcionales, valga la redundancia. Y hemos tenido la mirada que necesitábamos para poder seguir adelante. Pero cuando te das cuenta, ya no puedes quedarte ahí. Claro. Y para mí también durante el embarazo claro, mi contexto es, soy agente de igualdad, trabajo contra la violencia machista, ayudo a muchas mujeres a que ellas abran los ojos y vean esto, trabajo con mujeres víctimas de violencia machista en muchos de estos tiempos, en su empoderamiento feminista, y de pronto me encuentro siendo yo una mujer maltratada, en una relación de poder-sumisión y callándome la boca también. Me pasó alguna situación igual en las revisiones de embarazo. Y fue también muy brutal Polina, como yo. Exactamente, es la misma sensación. Yo trabajaba temas de género con adolescentes en institutos y era como, pero es que estaba hablando de algo como si fuera muy lejano y soy yo en mi día a día la que también está sufriendo esto y no sé cómo salir, porque lo que dices tú, una cosa es, lo primero es verlo, que ya es un paso enorme, pero luego salir de ahí no es nada fácil. O sea, yo me sigo recordando, o sea, me sigo viendo en momentos en los que según me estoy yendo es como, bueno, por lo menos no he contestado hoy, pero ya sé que esto no me está gustando. O sea, hasta que puedo dar el paso de decir, no, ahora me voy a parar y te voy a decir que esto no me está gustando como me estás hablando. Pero Claro, sí, ahí es muy complicado. sí. Y en la crianza sigue. Sí. En la crianza sigue. Hay también en el libro hay algo que a mí me resonó mucho, que es cuando hablas de encontrarte contigo misma, con la idea de dejar de ser para otros, sino ser para ti o en base a lo que tú quieres, eh, eliminando ese miedo a entregarte de verdad. Y hay una frase que es uno de los títulos del libro, que es la mejor versión de mí misma. Y también eso, yo en el momento en el que estaba buscando lemas para mi proyecto y tal, fue uno de los lemas que estuve valorando. Pero esto lo deseché porque dije, esto solo lo entiende quien ha pasado por aquí. A quien yo quiero hacer llegar la idea de si consigues tener este proceso desde tú llevar las riendas, desde ser tú la que decides, desde decidir no dejarte llevar, sino ser tú la que decides, va a conseguir encontrar una mejor versión de ti misma, que va a seguir mejorando en el futuro, pero la mejor hasta ese momento. Luego Sí, cuesta pero muchísimo reconocerse, me pasó exactamente igual, dice Psicomamu. a mí es Seila, que está por ahí. Pues yo
entiendo lo que dices, porque creo que hay cosas que con una sola frase hay gente que no entiende el alcance. Y entiendo lo que dices de que a veces que, bueno, hay que buscar otras formas de expresarlo porque, bueno, eh, sí, incluso se puede malinterpretar. Una de las frases, otra de las frases, esa es una, y a mí, por ejemplo, otra que cuando escribí decía que yo en el momento del parto, una de las cosas que sentí, cuando ya salió mi bebé y le cogí, ¿no? Era como que tenía que aprender a ser mujer, ¿no? Y esto, claro, es una frase que tú la dices y puede sonar como que ya con la edad que tienes, no has aprendido a ser mujer. Pero fue la sensación que yo tuve cuando tuve a mi bebé en brazos. Fue como, ostras, si yo soy capaz de hacer esto, y como mujer, de nuevo, en mi definición de mujer esto no estaba, yo tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. O sea, tengo que incorporar en mí el creer que yo tengo toda esta fuerza y todo este potencial. Pero igual lo que dices tú, hay embarazadas que si no han pasado por ese proceso de la vivencia del parto, tú le explicas eso, le explicas. En ese momento además vas a descubrir que lo que te definía, ya no quieres que te defina, quieres que te defina algo más. Claro, cuando no has pasado por ahí todavía no sabes ni a qué se están refiriendo cuando te quieren decir eso. Mm. Exactamente. Y esa mirada hacia adentro de, ostras, lo que he sido capaz de hacer puede con todo, esa sensación de qué poderosa puedo con todo. Hace poco lo estaba comentando con Aida Sardán, que es una de las mujeres que acompañé hace tiempo, que ha hecho su testimonio de mi acompañamiento, ha tardado un montón en hacerlo porque ella decía, me daba miedo hacer este testimonio porque me parecía que era como despedirme de ese poderío que conseguí conectar era como si cerrara eso y como si al cerrar fuese a perderlo. Y hasta que me he dado cuenta que no, que esto va a seguir conmigo en mí ya para siempre. Pero es poderoso. También yo, en ese momento que relatas justo de cuando ya tienes a tu bebé y cómo lo mira y cómo te mira tu bebé y esa conexión brutal, yo recordé que en mi primer parto yo miraba mucho a mi bebé, pero no me miraba a mí porque fue un parto muy intervenido al final. Sin embargo, en mi segundo parto, que fue un parto fisiológico en casa, con toda la oxitocina del mundo, yo primero me miré a mí. O sea, yo en las fotos que me hicieron, yo estoy mirando adentro, en realidad. Y después ya miré a mi hija. Y es algo que ahora que, claro, que soy de los vídeos de parto, observo en las mujeres que sacan a su bebé, hay muchas que se quedan así y hay otras que se quedan así. Digo, fíjate, depende de dónde estén dirigiendo la mirada, están en una parte o en un momento o en otro. Y me resulta muy curioso. Sí, qué bonito. Es muy bonito eso. Dice, Yo, yo le digo a las madres, sabe hacer lo que ocurre, sabe hacerlo, lo que ocurre que nunca lo ha intentado ni ha pasado por ahí, igual que sabías que conseguirías montar en bici, efectivamente. Pero cuesta, no sé si a vosotras os pasa, que a veces cuesta que romper con eso de no puedo, a veces cuesta bastante, como que hay unas carreteras de creo que no voy a poder, creo que no voy a saber, muy importantes. Tú también lo cuentas en el libro, de que en tu viaje de turismo obstétrico te costaba verte en esos sitios porque decías, ¿esto es para mí o esto no es para mí? sí, y además ahí también fue esa sensación de esto es para otras mujeres, ¿no? Esto es para otras que son como más Hombre, valientes, más... Me salía la expresión incluso más mujeres que yo, ¿no? Como si mi cuerpo fuera diferente. Y sí, yo dudé mucho de que fuera capaz de tomar la decisión de no ir al hospital que estaba a 5 minutos al lado de mi casa. O sea, ya solo cambiar el patrón de poder decidir dónde parir, ya para mí fue un mundo. Y sí, pues aparte del bloqueo que yo tuve en el parto fue el yo no soy capaz, yo no soy suficientemente buena como para parir. O sea, era lo que dices tú, una sinapsis ahí ya durante tantos años, ¿no? De hacerte sentir que tú no vales para algo, que tú no vales para parir, que para mí fue duro. Fueron muchas horas de las matronas ahí que sí que puedes, que sí que puedes, que sí que puedes, porque claro, socialmente el parto es algo complicadísimo, es algo difícil, tenemos la pelvis pequeña, tenemos no sé qué, o sea, hay una presión tan grande y que al final te acabas creyendo que no vas a ser capaz que superar ese bloqueo, bueno, en mi caso fueron unas cuantas horas.
Y también hay una vuelta de tuerca que algunas hacemos, que es que después de leer mucho y de que tienes que estar en tu burbuja parto, que tienes que estar muy conectada con tu mamífera, hay una, le damos la vuelta en ese perfeccionismo femenino que nos han inculcado, le damos una vuelta y parece que si no estoy todo el rato conectada, todo el rato centrada y todo el rato tal, no voy a poder. Y eso no solo lo digo por mí, pero lo digo también, por ejemplo, con Ada Galán, lo explica en su libro El poder de Tea, explica, no estuve todo el rato en mi burbuja parto. Yo parí como soy, igual que también Ascensión Matrona Fisio. A veces no necesitas estar tan completamente en esa burbuja parto y no pasa nada. Y también puedes parir mira, he dicho partir. También puedes parir de manera fisiológica y a veces nos ponemos una exigencia en ser tan hiper mega mamíferas, no sé, por llamarlo de alguna manera, y en realidad podemos parir y estamos preparadas y lo vamos a hacer. Simplemente es tener la seguridad de que lo vamos a hacer, aunque nuestra cabeza en algún momento esté controlando, no pasa nada, va a poder seguir generando esa oxitocina y va a seguir para adelante. ¿Cómo pasamos del pienso que no voy a poder porque esto me da mucho miedo, está muy medicalizado y me lo van a hacer, a lo otro de si no soy la mega mamífera, no voy a poder hacerlo? No, yo iba a decir antes porque me parece inevitable también añadirlo, ¿no? Como que claro que vamos a poder, o sea, el cuerpo está diseñado para eso. Yo el día que caí en esa conclusión de, ¿cómo no voy a poder? O sea, me acuerdo que fue leyendo a esta matrona, bueno, ahora no me viene el nombre, pero que plantea eso, o sea, tu corazón sabe latir, tus riñones saben filtrar, ¿cómo no vas a saber parir tu cuerpo? Pero la importancia del contexto, en el que cómo te acompañen, es que eso es un tema brutal, que no se habla mucho, ¿no? Entonces, la parte bueno, yo tengo mis limitaciones, yo tengo, como decíamos, mis neuronas que ya llevan mucho tiempo recibiendo un mensaje, pero la importancia que es del contexto, de cómo te acompañen, para mí eso es un tema clave. Una mirada, una frase, un gesto mal hecho en un momento es que te pueden paralizar, perdón, esto es cierto. Pero si esa parte la puedes controlar de alguna manera haciendo el turismo obstétrico y la otra parte de hacia ti, también permitiéndote ser tú dentro de tu parto, puedes ser tú dentro de tu parto. Es que hay tantos factores que afectan y que pueden cambiar la experiencia totalmente, que vale la pena hablar de ello y vale la pena también mirar en nosotros cómo nos afectarían. A lo mejor hay algunas mujeres que esa mirada no le afectaría, pero en general, si te hacen Hay mujeres que nos pueden afectar mucho que nos enciendan la luz, hay mujeres que nos puede afectar mucho que nos digan una mala palabra, a lo mejor no lo sé. Pero desde luego el ambiente es brutal. Claro, y esto es importantísimo porque aquí te das cuenta de la carencia que tenemos de relatos de parto, porque al final, es lo que dices tú, cada parto de una mujer, y además cada parto de una mujer en su hijo, las que tenéis más de uno lo decís, es que puede ser totalmente diferente el primero, el segundo, que el tercero, pero es llamativo que algo por el que muchas mujeres han pasado a lo largo de la historia, muchas mujeres estamos pasando y van a pasar, no hay apenas historias en las que tú escuches detalles de emocionalmente cómo te sentiste, qué te bloqueó, qué te hizo sentir bien. Y cuando tú preguntas, yo me acuerdo porque, no sé, cuando preguntaba a las mujeres de mi entorno, es como, bueno, duró tantas horas y hicieron esto. Y es como, pero, ¿por qué tenemos tanto miedo a contar esa parte de, pues hubo un momento en que sentí que me volvía loca, hubo un momento en que dije, es que va a ser imposible, no voy a poder, hubo un momento en que me puse a llorar. O sea, que podamos compartir eso, ¿no? De forma que tengamos cientos de historias escuchadas antes de llegar a nuestro momento como para poder entender que me puede pasar millones de cosas diferentes. Es que nadie puede prever lo que te va a pasar en tu parto. Y también normalizar, ¿no? Después de que ha ocurrido, igual si no tienes contextos en los que elaborar esa vivencia, psicológicamente es muy impactante. Entonces, necesitas contarla muchas veces, necesitas escuchar muchos relatos, igualmente con esa idea de decir, a ti también te pasó, pues a mí eso no me ocurrió para nada. O sea, como ver la variabilidad que hay de posibilidades de parto y entender que es algo normal. Quiero decir, que es algo de lo que debería ser normal hablar. Claro, y poder identificar dentro de ese detallar cómo te has sentido emocionalmente, por dónde has pasado, también detallar qué contexto había en cada uno de esos partos. Porque muchas veces conocemos la historia muy simplificada, no conocemos el contexto y entonces nos llevamos de nuestro legado familiar, por ejemplo, nos llevamos una historia terrible algunas veces de las que han tenido los partos que han tenido nuestras madres
de esta época que, bueno, pues que la intervenían así sin piedad. Y dice, no, es que tuvo un parto malísimo, tremendo, menos mal que se la sacaron. Vale, vamos a ver el contexto, vamos a ver cómo llegó, vamos a ver qué pasó. Vamos. Y claro, esos relatos no nos los quieren contar por no darnos miedo, pero nos cuentan nada más que la parte resumida en el contexto. Y entonces no se entiende, nos llega una información muy secada. Yo por eso tuve muchísima necesidad de escribir, como es un libro, ¿no? Yo me acuerdo, pues, entraba a la página del parto nuestro y era como, bueno, puedo subir un resumen, pero al final va a ser una hoja, dos de Word. Y yo me recuerdo leyendo, no antes de que naciera mi hijo, porque no me costaba todavía leer, pero después de que nació, por las noches, esto que se despierta, le das el pecho y te quedas desvelada, me ponía a leer relatos de parto. Y siempre era como, ay, pero quiero saber más, pero ¿sabes? Como más detalle. Y ahí fue la necesidad de como contar algo como muy detallado, como decía una amiga, dices que tu parto dura muchos capítulos, y era como, porque yo quería contar todos los detalles de qué sentí, qué pensé, qué estaban haciendo los que me acompañaban, cómo ocurrió, porque estamos muy faltas de ese tipo de relatos. Pero Rosa, tú cuando lo empezaste a escribir, el libro lo escribiste para las mujeres que fuesen a ser madres, pero después se convirtió en un libro para mucha gente, ¿no? Yo, o sea, el primer arranque que me llevó fue para embarazadas. O sea, yo me recuerdo eso, pues, del bebé que tenía a lo mejor un año o así, y yo a través del yoga había una actividad que yo podía estar con embarazadas, ¿no? Entonces las acompañaba un poco, pero tenía muchas ganas de hablar más cosas con ellas, pero bueno, era un contexto de yoga, tampoco era el momento. Entonces, nació de la necesidad de, bueno, si alguien quiere saber más de cómo viví yo el embarazo y el parto, yo le escribiría esto. Pero cuando estaba escribiendo, de repente pensaba en mi adolescente. Yo que siempre era como, yo no voy a ser madre nunca, ¿no? Porque además el parto era horrible, no quería saber nada de ello. Y era como, pues a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dado a leer algo así, ¿no? Diciéndome, pero como que el parto es horrible, puede ser maravilloso. Entonces ahí empecé como a abrir campos, ¿no? De la mujer embarazada, pues a mujeres incluso que no se habían pensado ser madre. Hubo un momento en que empecé en los profesionales, que me costaba mucho, ¿no? Era como que esto no lo va a leer nadie. Y yo decía, bueno, yo estoy contando mi experiencia, porque bueno, si tratan con mujeres, está bien que escuchen cómo se ha sentido una mujer en un contexto en el que se ha sentido bien tratada y en un contexto en el que no se ha sentido bien tratada. Y entonces ahí incluir pues también la profesional. O sea, que hubo un momento en que se abrió el rango y dije, bueno, yo esto lo voy a escribir y ya no sé quién le va a llegar, pero como que ya no eran las embarazadas ni las mujeres madres, era como muchísimo más amplio que eso. Incluidos los acompañantes. También me gusta mucho lo que le dice a los acompañantes y la reflexión que haces de nosotras tenemos el escudo oxitocina, vosotros venís aquí. Apenas. Y es cierto, esa parte es como muy hay que hacer también ese reconocimiento de que nosotros tenemos los superpoderes y ellos están acompañándonos sin esos superpoderes y desde el desarme emocional de esta cultura patriarcal que llevamos. Sí. Claro, por eso cuando alguien dice, claro, es que ¿cómo aguantas ese dolor? O cómo, pero es como, claro, es que mi cuerpo ha segregado ahí endorfinas, o sea, como es que no puedes saber lo que siente un cuerpo así si no has estado ahí nunca. Cuando has estado ahí, como que cambia la comprensión de todo, como lo que dices tú, es que de repente sentí, que claro que tengo superpoderes, o sea, si podía aguantar ese dolor durante horas, y si podía acompañar al bebé a salir, o sea, es que ¿qué no puedo hacer ya si mi cuerpo es capaz de hacer todo esto? Claro, efectivamente. También hay uno de los capítulos que termina, no recuerdo cómo empieza, pero termina por una horita, que tenga una horita corta, puede ser que lo así. Y también es como esos mensajes envenenados que nos manda la sociedad todo el rato cuando estamos embarazadas de cara al parto, que no medimos, que vivimos así, de pronto yo recuerdo precisamente esa frase como algo que me dolía mucho y no entendía muy bien por qué me dolía hasta que desgrané qué significaba esa frase de una horita corta. Lo que me estaban diciendo. Socialmente tenemos un imaginario del parto como algo horrible, que lo que tienes que desear es que dure poco. Bueno, y tenemos, eso es un ejemplo de un mensaje, ¿no? Pero tenemos muchísimos mensajes asociados a una idea de parto concreta. Como decíamos antes, de miles de historias de partos, pues algo que tiene que ver con unos partos que hayan podido vivir algunas mujeres, pero no con todos los partos que se pueden dar. Y desmontar eso lleva muchísimo tiempo, porque es algo que llevamos mucho tiempo, que hemos oído muchísimas veces. Y como decía antes, un momento es
como dices tú, darte cuenta y decir, joder, esto me está molestando, no me está gustando, y incluso luego tú a la hora de no reproducirlo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, la frase de es niño o niña, que bueno, parece como algo amoroso que te están diciendo porque se preocupan por ti, y la presión que yo he escuchado a muchas madres decir, la presión que ha supuesto para ellas, pues tengo 2 niños y quiero que el tercero sea niño, y de repente es niña, y ahora toda vez que me preguntan yo conecto, o sea, lo que cada mujer le esté pasando dentro, y ya siendo consciente de yo no voy a preguntar eso, y todavía me cruzaba una embarazada y me salía, ¿y qué va a ser? Y era como, ay, no me lo puedo creer, otra vez lo he dicho. O sea, pongo esto de ejemplo para entender esa idea de que tenemos muchas frases muy inoportunas, o sea, muy inadecuadas, que no favorecen el mejor estado emocional de la mujer embarazada o en el parto, y que reproducimos con una facilidad tremenda, porque es como la forma de hablar socialmente que estamos acostumbrados. Entonces, poner un Sí. foco de atención muy grande en qué significa esa frase, en el daño que puede causar a una mujer, y tener muchísimo cuidado de intentar no decirlas. También yo creo que hay un momento en el embarazo que nos pasa que las mujeres, si en el embarazo parece que nuestro cuerpo pasa a ser como propiedad colectiva, como que todo el mundo puede preguntarnos cosas muy íntimas, todo el mundo puede tocarnos, y en ese juego de no quiero ofender, no quiero tal, pero al mismo tiempo tengo que poner límites, es complicado de gestionar. Y yo misma me he encontrado dándome cuenta de que, joder, que iba a tocar la barriga, que voy derecha, y darme cuenta que no. Voy a poner el mismo Como, ejemplo de haberme sentido muy invadida, como dices tú, en mi embarazo, ¿no? De todo el mundo te toca, todo el mundo te pregunta, todo el mundo opina, todo el mundo te dice frases totalmente inoportunas, que es que no, a veces alguien no calcula el impacto que puede tener emocionalmente para ti, frases en teoría bien intencionadas. Y como dices tú, y luego ya nace mi hijo y hay cosas que digo no voy a volver a hacer nunca, como tocar la tripa a una embarazada, y todavía me cruzo con una y va en la mano, ¿no? Es como, recuerda que es un espacio físico, pídele permiso pero vuelvo al mismo ejemplo de antes, o sea, son cosas que socialmente nos parecen normales, hasta amorosas, ¿no? ¿Cómo va a ser negativo que quiera tocarle una tripa a una embarazada? Pues es que es su cuerpo, como si yo voy y te toco una pierna sin pedirte permiso, pues es exactamente lo mismo. exactamente, exactamente. También en el libro hablas de la profecía autocumplida, de cómo los mensajes que nos llegan y los que nosotros nos decimos nos pueden llevar a conseguir lo que tu mente está fabricando realmente, a dirigirte hacia lo que tu mente teme y cómo desmontar eso. Y se dame un segundo, porque estas cosas te he dicho que me pasaban con lo tecnológico y me acaba de salir el mensaje de que tengo 20% de batería. Yo creo que voy a aguantar, pero que... Enchúfalo voy si a... quieres. ¿Sí? Venga, dame un Sí, segundo. enchúfalo. Y yo mientras lo que voy a hacer es, este es el libro, no lo conocéis, es partir. Y como veis, yo lo tengo con POSIT. Hubo un momento en que dejé de poner POSIT y dije, deja de poner POSIT porque si no luego no vas a saber ni por dónde va cada cosa. Y volveré a leerlo ya de otra manera, porque aquí, vamos, lo empecé a subrayar, a poner POSIT, a poner de todo. Porque además es como, Dios mío, esto me pasó a mí, bueno, POSIT, y yo soy también de las que doblan la página, soy de las que doblan las paginitas por arriba, ponen POSIT, todas estas cosas. Me cuesta mucho subrayar, pero poner marcas sí. Subrayar me parece que es estropear el libro. Soy Bueno, de... ya está conectado la batería, o sea que ya esto está solucionado. Ya repíteme la pregunta, porque me he puesto tan nerviosa cuando he visto el mensaje que no me acuerdo. Tranquila, la profecía autocumplida. En el libro hablas de la profecía autocumplida. Tú, en realidad, no llegaste a tener un problema de profecía autocumplida porque te lo curraste, que lo trabajaste. Bueno, yo lo que te dije antes que... O en algo sí. Sí, no, o sea, yo sí que tuve problemas con el expulsivo, se hizo larguísimo. Fue un expulsivo muy largo y hubo un momento en que nos planteamos tener que ir al hospital desde la casa de partos. Y yo ahí sí que siento esa sensación de boicot a mí misma, ¿no? Ahora cuando recuerdo ese momento, recuerdo la sensación de miedo, de no voy a poder, de bloqueo. O sea, yo recuerdo perfectamente el bloqueo pues las frases que decía antes, ¿no? Yo no soy mujer suficiente para parir, ¿no? Yo no... Cuenta lo que te desbloqueó de este momento, Rosa, que a mí me parece que puede servir. A mí me ayudaron varias cosas. Una fue las matronas que me acompañaron de allí de la casa de partos de Millor,
porque yo las recuerdo sonreír todo el tiempo. O sea, yo me decía a mí misma, no puede estar yendo mal, porque si estuviera yendo mal, vería cara preocupada. Entonces, verlas sonreír y decirme, tú puedes, me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho también un momento en que me vino una frase de qué va a pensar mi familia que no he sido tampoco capaz de hacer esto, ¿no? Y fue como, pero ¿cómo me viene esta frase? Es como si no hubiera sido capaz de hacer muchísimas cosas en mi vida, ¿no? He viajado sola, tengo un trabajo, también fue la sensación de claro que puedo, eso también me ayudó. Eh, ¿Qué más? Me ayudó muchísimo con una de las matronas, me dijo, busca a tu bebé, siéntelo, y de repente fue como, claro, esto está pasando en mi cuerpo, esto no está pasando en una película, está pasando dentro de mí. Y conectar con él y sentirle dentro también fue como, ahí sí que me sentí, fue el momento que me sentí más mamífera de decir, ostras, es que tengo que hacerlo, es que tengo que parirle yo, es que no lo va a hacer nadie. Y también fue un momento que me ayudó mucho a superar ese bloqueo. No sé si me dejó algo más, porque, bueno, pasaron tantas cosas Yo, en ese rato. yo el que tenía en mente era precisamente este último que comentas, de decir, es que esto lo tengo que hacer yo, porque también me pasó en mi segundo parto, que hubo un momento en que dije, déjate ya de tonterías porque lo tienes que parir tú, no te vas a trasladar al hospital, vas a tener que ir, así que pero ya, no lo dejes luego. Y fue cuando ya dije, bueno, ya está, y como que di el siguiente paso, que yo no permitía tampoco que bajara, estaba todo el rato ahí, coronaba, volvía, coronaba, volvía, coronaba, volvía. Pero no tanto tiempo como tú, pero sí que a mí me pasó un tiempo. Luego, por último, quería hablar de violencia obstétrica. Dedica ahí unos capítulos a hablar sobre, lo estamos llamando violencia obstétrica, como podemos llamarlo, la gente se ofende, hay gente que no tenemos muy claro. Y tú coges ahí varias propuestas que se han ido haciendo. A día de hoy, ¿cómo lo llamarías? Muy buena pregunta esa. Porque cuando lo escribí, lo primero tenía miedo de meterme en un tema que además yo como que todavía me era ajeno, ¿vale? Era como yo no lo he vivido, pensaba que no lo había vivido, luego sí identifiqué que lo que había vivido en el embarazo había sido violencia obstétrica, pero yo pensaba, ¿pero qué necesidad tienes de escribir sobre esto cuando ni siquiera tampoco tienes esa sensación de reivindicarlo por ti? Pero sí, obviamente había una sensación de tener que reivindicarlo por ti, pero pasa que no le ponía nombre. Pero tenía miedo, ¿no? Era como meterme en un charco muy grande y es verdad que yo me recuerdo escribiéndolo como, bueno, vamos a ver, si violencia no suena bien, vamos a intentar poner otro nombre, a lo mejor puede ser esto. Otro. Ahora, a día de hoy, sobre todo esta semana, me indigna. O sea, me indigna que no se llame violencia. O sea, yo estaba leyendo estos comentarios que hay de, bueno, lo que está saliendo en todos los titulares, negándolo y es como, pero otra vez, o sea, otra vez, ya están las condenas de la ONU, están o sea, con todo lo que hay, todavía seguimos negando la violencia. Además, claro, a mí me pasa como a ti, ¿no? Que he trabajado en contexto de violencia en otros ámbitos, ¿no? En el tema de mujer, en el tema de escolar, y es como, pero si es que quienes trabajamos en violencia y sabemos cómo es el esquema de violencia, no hemos tenido ninguna duda en ver lo que aquí ocurre. Y, Claro. y como yo me acuerdo de haber oído esta expresión a alguien del Parto es Nuestro, decir ¿no? que cuando ellos empezaron esta reivindicación se sentían como cuando señalas el cuento este de el rey va desnudo y la gente cree que va vestido, ¿no? Y alguien empieza a decir, no, que va desnudo, que va desnudo. Y yo decía, si esto han sentido ellas hace años, yo ya no me puedo sentir así. O sea, ya se lleva mucho tiempo reclamando que esto existe. Y también como ya está bien de decir, o sea, si la víctima está diciendo que se ha sentido maltratada, tú tienes que escucharlo. No puedes negarlo porque es una doble victimización. Entonces, si creéis, o sea, si alguien está tan convencido en el organismo que sea de que no existe la violencia, que hable con las víctimas. Porque, o sea, no puedes decir esto no está ocurriendo sin escuchar a la persona que te está diciendo esto me ha pasado. O sea, no puedes negar lo que yo te estoy diciendo que me ha pasado. Mira, está diciendo Efectivamente. Seila, es verdad que lo mencionemos, que está en la campaña del Parto es Nuestro y de Petra, recogiendo ahora vídeos de mujeres que ya han vivido violencia obstétrica para, bueno, pues darle visibilidad, porque al final, a mí tengo una luz de esperanza con este tema, digo esto antes de, ya no te dejo, que a veces me desespero, ¿no? Es como, pero a estas alturas todavía se sigue negando, ¿no? Yo el libro lo saqué hace 2 años, es como, todavía a estas alturas se sigue negando. Y lo que me digo a mí misma es cuestión de tiempo. O sea, es cuestión de tiempo. Cuando se empezó a hablar de violencia de género en la pareja, era como, bueno, es un caso aislado, es una cosa mínima, no se le da importancia. Cuando se empezó a hablar de violencia escolar, bueno, son casos aislados, no. Y con el tiempo, gracias a que las víctimas
insisten en no, esto está pasando, no es una cosa puntual, esto ocurre y es violencia estructural, pues con el tiempo se acaba aceptando que eso existe. Yo, mi única cosa que me duele es que el día que se reconozca, ya se hable de violencia obstétrica en cualquier lugar, alguien pida perdón por haber pasado tanto tiempo negando que esto existe. Esta es la cuestión. Si quien ejerce la violencia obstétrica no reconoce que existe, ahí es donde se tiene que reconocer quien la ejerce. Y si en la violencia machista en pareja ya sea socialmente sea aceptado que existe, ya hay hombres que dicen, no es verdad, hay hombres que maltratan, aunque se dice mucho lo de no todos, vale, todavía se siguen ahí escudando, vale. Pero sí que hay un reconocimiento social de que esa violencia machista existe. ¿Por qué esta violencia machista no se está reconociendo? Pues porque todavía seguimos en esa situación de poder sumisión. Y yo lo que a mí me consuela de lo que está pasando, de que haya una vicepresidenta por ahí diciendo unas cosas, luego la sigo diciendo otras, es que ante nuestros gritos unidos, que es lo que yo veo que nos está recogiendo Petra y nos está recogiendo el parto en nuestro, ante nuestro grito unido, están dando coletazos de autodefensa, digamos, pero van a tener que caer, no van a quedarle otra. Y además, lo que sí que se está viendo en los últimos años, que está siendo precioso, es como profesionales están diciendo, yo lo he hecho, ya no lo voy a hacer más. Entonces, que haya profesionales diciendo, yo lo he hecho, está claro que el cambio ya está. Este es el camino. Cuando esas profesionales están siendo tan valientes como para decir, yo lo he hecho, o yo he sido cómplice porque he estado ahí y no he hecho nada, que también la ha habido, que sigue habiéndolas, porque por desgracia se sigue haciendo. Y además ellas también están en una situación de poder sumisión que les impide poder reaccionar más de lo que pueden o más de lo que desearían, no sé, porque están en una situación muy complicada. Pero claro, ya solo el hecho de que lo digan y de que nos pongan los ejemplos de lo que ellas están viviendo desde dentro también es un cambio importante. Yo creo que estamos en medio de toda la revolución y que no va a tardar tanto en cambiar. Y tú escribiste el libro hace 2 años, pero claro, es que hace 15 años el parto es nuestro y ya empezó a hablar de esto. Pero es un cambio que está requiriendo tiempo. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de mucha explosión en contra, también con el haber tenido la oportunidad de que entrase en la ley ha sido un empuje bueno, como para que ahora lo cambiasen, pero vamos, solo el ruido que se ha hecho alrededor de eso ya me parece un cambio importante. A ver si las sociedades médicas, la sociedad de obstetricia hace ruido, ¿no? No sé. Yo tengo esperanza. Que es cuestión de tiempo, o sea, eso seguro. O sea, es cuestión de tiempo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo no quiero quitarte más rato porque yo normalmente los directos los hago de 1 horita corta. Yo quiero agradecerte que hayas venido, que hayamos estado hablando aquí. Pero antes de irnos, sí quiero que me cuentes tu último libro un poquito. Ay, muchas gracias por la oportunidad. Estoy aquí rarísima porque como estoy con la batería enchufada abajo, estoy como medio helado, así que no sé cómo lo voy a poder enseñar. Pero bueno, antes de enseñarlo, decir también que ha sido un placer. Lisa, de verdad, da mucho gusto cuando hablas con alguien que enseguida es en los mismos términos y que es un canal donde te puedes expresar con total sinceridad, pues es un placer. Y te agradezco mucho esta última pregunta de cómo lo llamaría ahora, porque sí que, además justo ha sido esta semana, ha sido la sensación pero ¿cómo que le vamos a cambiar de nombre? O sea, esto hay que llamarlo así, y a quien le duela, que mire a ver por qué le duele, o sea... Como que si esta pregunta me la haces hace unas 2 semanas, a lo mejor no lo habría tenido tan claro, pero hoy era como, no lo llamaría de otra manera, lo llamaría violencia obstétrica, que es lo que es. Y el siguiente libro que ha llegado después de partir, pues es este tan bonito que está por aquí, precioso. Que es una pena que, claro, no voy a tener las 2 manos para abrirlo y enseñar las ilustraciones, pero es un cuento para mamás. Yo cuando escribí el de partir no tenía sensación, o sea, mi idea era escribir sobre embarazo y parto y pensé que no iba a escribir más. Pero claro, se me iban algunas páginas y algunas frases hablando de lo duro que había sido el puerperio y la lactancia para nosotros.
vamos, hablo de mí, para mí. Y entonces quería escribir como la segunda parte del libro, que bueno, estoy en ello, así como tan detallado, con, bueno, pues eso, con muchos ejemplos de lo que pasé, pero no tenía energía, o sea, emocionalmente había sido tan duro que necesitaba como algo más amable. Entonces se me ocurrió esta idea de un cuento. Mi lenguaje no era un cuento para un niño y enseguida, bueno, pues también en la editorial Mora Mora pensaron en un cuento para madres y la idea es eso, es algo como pensando en una mujer que acaba de dar a luz, que no tiene cabeza para leer muchas páginas, que no quiere que le cuentes muchas cosas, sino directo al corazón, algo como muy emocional. Mira, me estoy acordando que tengo las ilustraciones aquí detrás. Dame un segundo que las cojo alguna para que las veáis. Pero voy a dejar esto aquí. Qué emocionante. Y es eso, es Esos un... libros tienen que ser brutal, o sea, yo me imagino esto también como otro parto maravilloso. Ay, sí, sí, bueno, esto ha Ah, sido como un parto, la misma sensación de no voy a poder, no voy a poder, yo no valgo para esto, esto es cosa de otra. Lo mismo. qué bonito. Ay, se ha ido un momento. No sé si el resto te oyen, yo te oigo mal ahora mismo. Ay, Rosa, parece que se corta, no, no sé si el resto te oyen bien, pero yo parece que... No, tiene que ser cosa de internet, que se ha ido la cobertura en algún momento. Pero creo haber entendido que has dicho que si he sido capaz de parir físicamente, me dicen que no se oye, que si he sido capaz de parir físicamente a mi hijo, ¿cómo no voy a parir este libro tan maravilloso que... Claro, claro. Y es que así surgen un montón de proyectos y de emprendimientos entre mujeres después. Ay, Rosa, no se te oye, qué pena, qué pena. Jo. Rosa se ha quedado te has quedado hablando sola, pobrecita. Bueno, en cualquier caso, eh, se pierde la voz, lo siento, Rosa. Sí. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos también el libro nuevo, el de mamás. Sí. Y seguimos hablando. Y otro día hacemos otro del de mamás, ¿vale? Gracias.